vamos a hablar con el decano de una facultad emblemática del centro de Santiago, histórica, una parte de la historia de Chile ha pasado por ahí, el decano de la Facultad de Derecho y actual candidato a la rectoría de la Universidad de Chile. Como yo lo dije en la anterior entrevista que tuve, no sé si ayer o hace 2 días atrás, con otro candidato a rector, ¿por qué entrevisto en el jardín a candidatos a rectores de la Universidad de Chile? Porque, como lo he citado varias veces, fanático soy de Bello, la Universidad de Chile es una institución vertebradora de la República de Chile. O sea, el destino de la República de Chile está íntimamente unido a la Chile. Y eso es toda la propaganda que le hago sin haber estudiado yo en la Chile. Yo estudié en la Católica, pero siempre, bueno, fue en época de dictadura militar y preferí estudiar literatura en la Católica por la situación que estaba viviendo la Universidad de Chile, que era peor que la que estaba viviendo la Católica en ese momento. Pablo, muy bienvenido al jardín. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí, Cristian, y no sé, una pequeña observación nada más a lo que has dicho. Curiosamente, yo fui a estudiar Derecho queriendo estudiar Filosofía, ¿Ya? porque recibí la recomendación de dos grandes profesores, Gonzalo Vial y Fernando Silva Vargas, tremendos Sí, historiadores, claro, por supuesto. que me dijeron, mire, la verdad es que las universidades están en un mal momento, eran los mismos años de la dictadura, creo que es mejor que usted estudie Derecho, las salas son grandes, va a poder leer lo que usted quiere ¿Ya? y va a haber un ambiente quizás más abierto que en facultades más pequeñas. Y así terminé enamorándome del derecho en este amor que no es a primera vista. Oye, y ellos dos son intelectuales de derecha, es decir, que interesante que ellos hayan sido los que sabían perfectamente lo que estaba pasando y te dieron ese buen consejo, ¿no? Sí, lo que pasa es que en tu respuesta yo noto un cierto sesgo, decir que la Facultad de Derecho es de izquierda. No es ni de izquierda, ni de No, no, centro, ni de no. derecho, es de todo Chile. Sí, no, sí, eso de todas Y maneras. sobre todo durante la dictadura militar, la verdad es que no, la izquierda había sido Sí, claro, purgada. Habían 45 totalmente, profesores que fueron expulsados. claro. Y lo más a la izquierda que nosotros teníamos como profesor era Iván Lavados, que era un profesor de Derecho Económico, ¿Ya? demócrata cristiano. Sí. Entonces era una situación bien particular, diría yo. Pablo, ya, y tú te dedicaste sobre todo al derecho constitucional, ¿no? Si tú incluso has publicado varias obras del derecho constitucional, has tenido una experiencia como decano. Hay quienes han levantado voces de alerta, otros candidatos, columnistas, etcétera, sobre la situación de la Universidad de Chile, diciendo que Sí. se estaría viviendo una suerte de decadencia lenta en algunos ámbitos, que no hay una identidad, que hay como distintas universidades de Chile, una facultad va por un lado mejor, otra peor. En fin, ¿cuál es tu mirada de la situación de la Universidad de Chile en las últimas 2 décadas? ¿En qué punto estamos en el contexto de la historia larga de la Universidad de Chile? Bueno, yo en verdad en esta materia soy parcial, quiero decirlo. He Lógico. trabajado 8 años muy duro para que la Universidad de Chile y la Facultad de Derecho en particular progresen y estén en un buen pie. Creo que hoy, en mi opinión, es la mejor facultad de Derecho de nuestro país. Hay muchos rankings internacionales que en materia de investigación, empleabilidad, hay un ranking chileno que es independiente, y también en nuestros puntajes que van subiendo progresivamente cada año, el puntaje corto y los puntajes más altos. El año pasado tuvimos el puntaje más alto de la Universidad de Chile, creo que del país que postuló a nuestra facultad. Entonces, todos los indicadores, esos que les importan a los tecnócratas de la educación, creo que están, digamos, en un muy buen pie en nuestra facultad. Y también, digo, yo he recorrido ya más o menos 60 unidades de la Universidad de Chile, ha sido extenuante. Tengo la impresión de que hay muchas unidades académicas en la universidad que son de gran calidad. El centro de modelamiento matemático, digamos, los departamentos de psiquiatría, La Facultad de Ingeniería. o sea, psiquiatría está en medicina, en el Mm, hospital, medicina, ingeniería tiene el centro de mm. modelamiento matemático, tiene ingeniería industrial, tiene, no sé, en materia de filosofía y humanidad, aunque los puntajes han caído, creo que está la mejor concentración
de profesores, intelectuales, académicos, lo mismo en muchas de las disciplinas del arte. Entonces, es una situación que es verdad que es dispareja, pero potencialmente digamos, bueno lo que yo he encontrado en términos de grupos que están repartidos en toda la universidad y que tienen gran calidad académica y que son de una calidad académica que perfectamente tiene nivel latinoamericano y mundial. Por ejemplo, la facultad de odontología, hay muchas facultades, no quiero agotar, son 16 facultades las que tiene la universidad, y es verdad que hay dificultades. Hay dificultades. ¿Cuáles son las dificultades más importantes? Bueno, yo creo que la principal dificultad que hay hoy día es un sentido épico, un sentido que permita recuperar la idea de que nuestra universidad aspira a la excelencia. A veces tenemos un resultado excelente en la docencia y en la investigación, y a veces, como pasa en todas las cosas humanas, no tenemos ese buen resultado. Tiene que haber además un espacio abierto para la crítica, una libertad crítica. Hay profesores que a veces se han sentido, no sé, maltratados, y es verdad, han habido situaciones en todo el país que son muy muy duras. Lo que de pasó, cancelación y todo, claro, lo que le pasó a la ministra en Valdivia es muy reprobable. Hay historias, leyendas de cosas que han sucedido y que en verdad no son tales. En la facultad, por ejemplo, el profesor Sergio Mico incluso escribió un libro y todo eso, y creo que él tiene una visión parcial porque él pudo hablar por 1 hora y media en el aula magna, y él, digamos, contribuyó un poco a exacerbar los ánimos de los estudiantes. Entonces, en el mundo de las ideas, cuando las personas tienen pasión por las ideas, es natural que se produzcan tensiones, que se produzcan a veces errores, y creo que está vivo el pensamiento crítico, y una cosa más, está también viva, quizás no desarrollada enteramente, el potencial creador. Porque una cosa es la libertad, otra cosa es la crítica y otra es la creación. Y particularmente yo diría en el ámbito de las humanidades, en el ámbito de las artes, hay mucha creación no reconocida, no valorada. Por ejemplo, la indexación, los artículos Co1, los proyectos Fondesit son la medida para que un profesor pueda progresar en su carrera académica. ¿Y qué pasa con alguien que hace una obra de arte, claro, o que escribe un gran libro, que a veces no tiene ese mismo reconocimiento? ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? ¿Qué es lo que harías tú como rector? No, yo creo que hay que tener una línea paralela de reconocimiento a esas obras creativas como tan valiosas como los artículos Q1, que a veces los artículos Q1 son los que salen en las revistas más famosas, que a veces no los leen ni los que los escriben. Claro, entonces, la mamá a lo mejor sí, es que porque la mamá tampoco puede leerlo. Tampoco, porque no se entienden, entonces son muy crípticos. Entonces yo creo que hay un espacio para la ciencia, pero también hay un espacio para las artes. Y pensando en la pregunta original de cuáles son los principales problemas, yo creo que hay un problema muy serio de crecimiento de la burocracia universitaria, que ahoga esta libertad, esta crítica y la creatividad. Entonces tenemos que reflexionar como profesores, como académicos, con toda la comunidad universitaria, cómo alivianamos el peso de esta burocracia. Yo recuerdo una columna que escribió Pedro Gandolfo, que hizo clases en Derecho en la Chile, que él dejaba de hacer clases porque se estaba perdiendo el eros pedagógico, que está basado en una libertad, en no tener que decir siempre lo políticamente correcto, y que eso ya no se podía practicar, o sea, no se podía vivir dentro del aula. Bueno, nosotros, yo quiero mucho a Pedro, él es gran amigo, y la verdad es que yo creo que hay momentos en nuestra historia, en la Facultad de Derecho, yo diría durante el año 2014, 2015, en que hubo una verdadera guerra civil, como esa de Roma, con Sila, con muertos, con situaciones muy difíciles. Después, a partir del año 2018 hasta ahora, hemos tenido paz, y cuando yo asumí como decano pedí que tuviéramos 4 años de paz,
y en realidad entre los profesores y la facultad como tal nos hemos dado una yapa de 4 años más. Llevamos 8 años prácticamente en que no hay tomas ni hay situaciones de violencia. Esto no significa que no hayan conflictos. Conflictos existen, pero los solucionamos internamente en paz. Y eso es lo lógico que debe existir en una universidad y en una facultad de Derecho. Hay un artículo muy crítico, seguramente lo leíste en la tercera, de Alfredo Jocelyn Hot, a quien conoces tú bien. Sí. Ya, pero quiero leer solamente algo que dice él. Dice que esta elección de nueva no tiene nada. Según él, todo sigue igual. Señal de inercia de una institución que se resiste a cambiar a pesar de problemas gravísimos, sin que los 4 candidatos a la rectoría parezcan entender que hay en juego. En el fondo estamos ante un engranaje que al elegir a su máxima autoridad se esmera por reproducir la misma máquina en funcionamiento, clientelista y facciosa. Son acusaciones bien graves. ¿Cómo lees tú esta crítica? Bueno, yo le tengo mucho cariño y admiración a Alfredo. Son amigos cuando jóvenes, ¿no? Sí. Y por mi parte todavía yo me considero un amigo distanciado. Esas cosas pasan. Sí, pasan. Lo decía pasan a todos. Cicerón cuando se refiere a Menelio en el escrito sobre la amistad, que es un gran texto. Sí. Ojalá lo hubiese leído a los 17 años, me hubiera servido más. Pero yo creo que Alfredo está equivocado. Él tiene una visión fúnebre de la Universidad de Chile, una visión como que todo se acabó, que ya no hay nada, que es una ruina, y yo no tengo esa visión. Yo creo que hemos construido cosas que no existían antes, con mucho esfuerzo, con un esfuerzo colectivo, y cosas que son valiosas, y creo también que en la Universidad de Chile hay un potencial de construir cosas más grandes. Yo vengo de la inauguración de la placa, pusieron la placa en Vicuña Maquena 20 y estaba escuchando atentamente a la directora del GAM. Bueno, ahí hay una sala de conciertos que antes no existía. Tiene muchos problemas. Esa sala, digamos, fue muy difícil construirla, pero una sala tremenda y que la hicieron de gran nivel. Y se hizo con fondos propios de la Universidad de Chile. Eso es un aporte a la ciudad. Entonces, ahí hay una muestra, y yo quiero celebrar a la rectora de BES, que yo la he criticado, digamos, lealmente, por haber continuado la obra del rector Pérez y Vivaldi, particularmente con el rector Vivaldi, yo también tengo muchas diferencias, pero hay que reconocer que construyeron algo tremendo que antes no existía y que es muy valioso. Entonces yo estoy en ese predicamento, mirar las cuestiones positivas y trabajar por eso. Uno se puede sentar y criticar todo y mirar lo que yo llamo la muela del dinosaurio. Los dinosaurios son animales enormes, pero uno se puede dedicar a estudiar la muela picada. El moral número 48 tiene una picadura, y no ver los huesos y la cola del dinosaurio y los pies del dinosaurio. Yo estoy por mirar, digamos, la belleza de la Universidad de Chile en su totalidad y potenciarla al máximo. Hablaste de la rectoría que termina, la rectoría de Vivaldi, que más o menos la continuidad, la rectora de BES. Tú dijiste que tienes distancia con la actual conducción. ¿Cuál es la distancia más de fondo? O la diferencia para que haya un cambio y una nueva manera de dirigir la Universidad de Chile. Bueno, yo creo que tiene que ver con una mirada que no valora, a mi juicio, suficientemente lo que yo llamaría el profesor y la profesora de a pie, el que tiene que hacer las clases, el que investiga. Hay muchas tareas en la universidad que se han digamos, instalado y que no van en beneficio de una mejor docencia e investigación. Y ahí está la gran diferencia. Y a veces son cuestiones políticas, una cierta lógica militante. Parece un poco lo que escuché al comienzo de la sesión que hemos tenido. Parece que todas las personas que trabajamos en la Universidad de Chile, aunque hay algunos de derecha, somos de izquierda. Eso no es así. Hay una diversidad. Entonces, esa diversidad no se expresa. Hay una falta de liderazgo en las comunicaciones. ¿Cuáles son las ideas que ha instalado la Universidad de Chile en beneficio del país en los últimos, 12 años? Entonces, ahí hay una omisión, por una parte, y por otro lado, hay también una sensación de un crecimiento burocrático gigantesco. La rectoría, desde el periodo del rector Vivaldi y la rectora de BES,
ha crecido mucho en su presupuesto. Hoy día el presupuesto son 92.000 millones de pesos, son 5 veces el presupuesto de la Facultad de Derecho. A mí me parece que eso es un exceso. Y tú has criticado una cercanía desde Vivaldi en adelante con los gobiernos de turno. Bueno, eso es evidente, no quiero entrar en detalle, y no ha salido muy favorable esa cercanía. Y ahora no sé, digamos, qué lógica de transformismo habría que hacer para acercarse a un gobierno que tiene un signo contrario. Para mí es fundamental la autonomía universitaria de cualquier gobierno. El presidente Kast es el patrono de la Universidad de Chile, él tiene derecho a nombrar 2 representantes en el Consejo Universitario, pero la Universidad de Chile debe tener distancia del presidente Kast y de cualquier presidente. Y del presidente Boric y de quien Y sea. de cualquiera, del presidente Boric, aunque lo podamos recibir, podamos hablar con él, seremos educados, pero el presidente Boric y el presidente Kast ahora lleva un mes y está anunciando medidas muy, muy negativas respecto de la universidad, y el presidente Boric las tomó y algunas las pudo deshacer, pero otras no. Entonces a mí me parece que los gobiernos y la proximidad con los gobiernos y la contaminación entre los gobiernos y la universidad es complicada. Nosotros no somos un departamento del Ministerio de Educación, y los partidos políticos en la Universidad de Chile funcionan muy activamente, quizás más que en ninguna otra organización, pero nosotros no somos un centro de agitación y propaganda de un partido político. ¿Qué te parece, por ejemplo, que se haya prestado una sala para un acto del Partido Comunista en la Universidad de Chile? Bueno, eso fue objetado por la Contraloría, y yo creo que es algo que, digamos, atendidas las reglas actuales de la universidad, es complicado. Ahora, esas reglas hay que saber, algunas de ellas vienen del periodo de la dictadura. Entonces, a mí me gusta que en la Universidad de Chile haya una libertad plena para discutir Desde también las ideas políticas, incluso las contrarias al sistema. Pero para no sé si me explico. Sí, pero para todo. Por supuesto, Claro. para todo. Porque, a ver, la sensación que hay, quizás es un error y tú tienes una mirada distinta, pero la sensación que hay en mucha gente es que una parte importante de la Universidad de Chile se ha ideologizado hacia la izquierda. Y que la gracia que tenía la Universidad de Chile antes, incluso antes del golpe, era la diversidad de verdad. Es decir, que uno se encontraba gente de las Ursulinas y de un liceo público. Bueno, gente todavía derecha, eso pasa. Hay algunos que No, dicen que claro se ha que hay perdido. gente de la Ursulina, o sea, la rectora estudió en la Ursulina, Sí, sí, aclaremos, estuvo, sí, puede estuvo ser ella. que ella ya no claro, lo... pero ella fue alumna, claro. Pero No, pero digamos... Ya, pero entonces, esa diversidad no se ha perdido, esa diversidad rica que tenía la no, Universidad yo voy de a Chile. decir lo que ha pasado. Yo creo que la diversidad todavía existe, y la Universidad de Chile, eso es uno de los grandes atractivos que tiene, la tremenda diversidad y sobre todo la libertad que expresa esa diversidad. Lo que ha pasado es que los medios de comunicación de la universidad, Ya. la radio de la universidad y el canal de televisión han transmitido una visión que ni siquiera es de la universidad, sino que es una visión un tanto militante, sesgada. Ahora, eso está cambiando. Yo tengo que reconocer que desde enero a esta parte, o sea, hace poco, esto está cambiando más en la radio que en el canal de televisión y más en los medios de comunicación de la universidad, que son las redes sociales, los correos. Es que antes era una especie de oficina del gobierno. Entonces yo creo que hay una comprensión de que había una carencia en ese aspecto, y me imagino que la Universidad de Chile va a mostrar en poco tiempo una evolución importante en esta materia. Nadie va a poder decir, digamos, que... Ahora, el problema es Cristian, que el gobierno, con algunas medidas, exaspera y crispa la situación del debate político dentro de las universidades. Y en un lugar donde hay libertad, como es la Universidad de Chile, no sé, otras universidades no hay tanta libertad, está permitido la protesta. Está permitida incluso la desobediencia civil, es decir, infringir una norma inferior por una causa superior. Pero eso se abusa también de eso, y se ha abusado de eso. Es que claro, Había un abuso, cuando ya llegamos a la toma, eso es otra cosa. Eso es impedir que los profesores lleguen a las oficinas, lleguen a las salas de clase, insultarlos, golpearlos, maltratarlos. Eso no está permitido. Pero la protesta, que a veces es muy incómoda,
en una organización libre como es la universidad debe estar permitida. O sea, si nosotros estuviésemos en un estudio de radio, de televisión de la universidad, y el señor Cristian Ban, que viene con un letrero aquí y dice, Ruiz Tagle es un facho, o Ruiz Tagle es un comunacho, yo estaría un tanto incómodo, pero tú tendrías derecho a hacer eso. Sí. En algunas otras organizaciones eso ni siquiera se Ahora, permite. hay algunos que han dicho que ese derecho se ha superpuesto al derecho, estaba alguien hablando y te funan. Entonces, el No, es que derecho la de funa es expresa- otra cosa, ya la funa es, digamos, usar un poder colectivo para silenciar Mm. o para injuriar a alguien. Eso ya es una cuestión distinta y yo creo que las funas no son, digamos, permitidas dentro de la lógica de la protesta, sin que hayan consecuencias sobre todo, ¿eh? Oye, Pablo, hablemos de la universidad del futuro. Las universidades en el mundo enfrentan transformaciones colosales y gigantescas Sí. ante una revolución digital que ya está en marcha, que es bien irreversible. ¿Cómo ves el futuro de las universidades, particularmente la Universidad de Chile? No sé si has pensado ese tema Sí, por supuesto. frente a la irrupción de la inteligencia artificial, donde uno A ver. podría decir que en un futuro, digamos, vamos a tener la información ahí o agentes que van a dar la información y el profesor prácticamente va a ser irrelevante y dónde va a quedar Sócrates y qué va a pasar ahí. No, a ver, yo en esta materia, y quizá en eso nos parecemos por tu insinuación final, yo soy bastante clásico. ¿Qué quiere decir esto? En tiempos de oscuridad como los que vivimos, en tiempos de anti-intelectualismo, tiempos como los de Trump, Sí, claro. que ha demandado a las universidades O sea, ha principales. cruzado una línea roja. O atrás. sea, y realmente, y tiempos también a veces en Chile, en los que hemos tenido Sí. situaciones en las universidades muy, muy, muy violentas. Creo que tenemos que concentrarnos en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental de una universidad? Y aquí yo sigo a Jorge Milla, porque fui alumno de él en su Fuiste casa. alumno de Sí, Jorge sí, Milla, en cuando su hacía casa. clase una vez que lo En su echaron de la casa, universidad. no, él renunció a la Facultad de Derecho porque estaba incómodo y se fue en la dictadura a la Universidad Austral. Sí. Y ahí tuvo una serie de desencuentros, más de tipo personal, y terminó haciendo clases en su casa y publicó un aviso chiquitito en la revista Sí, Hoy. sí. Ah, Sí, me y yo acuerdo. fui a su Qué casa y bueno. me hizo clase Eh. y me enseñó sus ideas sobre el libro Hayek y algunas ideas de la universidad. ¿Y qué me enseñó sobre la universidad? Fíjate que lo que él pensaba era la universidad, porque él tiene un párrafo que es precioso en su libro Idea y Defensa Idea de la universidad, que la universidad es una disciplina colectiva para preservar la libertad, la crítica y la creación, y sobre todo para transmitir las mejores ideas de una época a las generaciones futuras. Si pensamos que esa definición es correcta, Ya. entonces lo que tenemos que hacer con las universidades hoy, en un tiempo de tanto confusión y dificultad, es asegurar las cuestiones fundamentales, la docencia y la investigación y la creación artística en sus aspectos más fundamentales. Esa sería mi estrategia. Esto no significa renunciar a las nuevas tecnologías, pero usarlas en beneficio del trabajo docente. Fíjate que por 140 años, más o menos, la Universidad de Chile no tuvo docencia en los términos que lo entendemos hoy día. La investigación surge en Chile en los años 70, cuando se crea CONICIT. Sí. Entonces es un agregado muy importante para que se cree nuevo conocimiento, pero tenemos que concentrarnos en dignificar la tarea del profesor, el lugar donde hace clase, ayudarlo a que tenga un espacio sagrado para transmitir esos valores a los más jóvenes. Ese es el proyecto. Parece revolucionario y significa también revisar los gastos y la burocracia y todo lo que no va directamente en beneficio de esa docencia y de esa investigación científica y creación artística. Pablo Ruiz Tagle, candidato a rector, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Me ha alegrado mucho de escuchar la inspiración de Milla en tu Milla, propuesta. muy grande. Es un gigante, Sí, sí. fue un hombre muy valiente, muy coherente, un intelectual
a plenitud, a cabalidad, el tábano, como tienen que ser los filósofos, ¿no? Molestando donde había que molestar, en los momentos que había que molestar. Molestó tanto a la izquierda y a la derecha porque fue muy crítico de la reforma. De lo que él llamaba la universidad comprometida. Sí. Y de él, la universidad vigilada después. En esos escritos, claro, critica los últimos periodos de Eduardo Frei Montalva, los últimos años, y la Unidad Popular. Y después la universidad vigilada, que es la universidad de la dictadura militar. Hoy quizá habría hablado de la universidad prostituida o no sé qué, habría hablado de otro adjetivo para referirse a algunas de nuestras universidades. Porque, ojo, los problemas con las universidades no solo están en las universidades públicas, también hay problemas muy serios en las universidades privadas. No los voy a nombrar, pero aquí hay, a mí me gustaría transmitir una idea. Ojalá el nuevo gobierno se comprometa con dar estabilidad al trabajo universitario. Eso es muy importante para que podamos hacer cosas grandes y potentes en Chile. Si estamos cambiando las reglas todos los días y siguen estos memorándums apareciendo en que a uno le van a cortar el agua, no sé, en 2 meses más, es imposible tener una lógica de mediano y largo plazo. Entonces, ahí hay un mensaje que a mí me gustaría modestamente enviar a las autoridades educacionales. Queda enviado a través de la señal de Radio Pauta, desde este pequeño jardín al fin del mundo. Jardín maravilloso. Oye, muchas gracias, Pablo, por esta caminata peripatética. Esta tarde en el jardín, Pablo Ruiz-Tagle, candidato a rector de la Universidad de Chile. La elección es el 12 de mayo. El 12 de mayo y es virtual ahora. Es electrónica. Y ¿Qué te parece a ti? Estaba de acuerdo porque estaban muy bajos los índices de participación y yo desde luego hablando del jardín, una de las cosas que hemos hecho para renovar ese espacio cercano a la facultad, que era lo que llamamos la zona cero del estallido y todo eso, fue instalar un jardín, el jardín de la escuela, que es una franja maravillosa y además hicimos un espacio interior que se llaman los cimientos de la facultad, que invito a los que quieran, digamos, a visitarlo. Yo voy a ir a visitarlo de todas maneras. De todas maneras, están muy invitados. Pero que no me funen. Estoy bromeando. Bueno, no creo. Bueno, y si lo funan a uno tampoco es tan grave. Si son cosas que pasan entre personas libres. No creo que te funen. Yeah. Hay además un monumento a Andrés Bello, que es 2 piedras de basalto grande donde pusimos el penúltimo párrafo del discurso preliminar que se refiere a la libertad y la identifica como contraria por una parte a la docilidad servil del que lo recibe y a la desarreglada licencia, dice Andrés Bello, del que se revela contra los más nobles instintos del corazón y la razón humana. Andrés Bello es grandísimo. Hablamos de Milla, hablamos de Bello, hablamos de gente grande y que forman parte de la historia de esta universidad fundamental en la historia de Chile, que es la Universidad de Chile. Muchas gracias, Pablo. Fue un gusto conversar contigo aquí en el jardín. Nos pasamos 3 minutitos, pero vale la pena. Yo creo que es muy importante que la Universidad de Chile vuelva a recuperar la voz. Digamos, antes cuando hablaba un rector de la Universidad de Chile, a lo mejor estoy hablando con nostalgia, se escuchaba la voz del rector de la Universidad de Chile. Después como que se fue diluyendo un poquito eso, ha cambiado todo el escenario. Es que hoy día cualquiera es académico, cualquiera es rector, entonces yo diría la voz de todos los rectores como que ya no tiene peso. Un aviso nada más, el día 8 de mayo estoy publicando un libro sobre Andrés Bello que se llama Homero Americano. O sea, en verdad Andrés Bello es nuestro Homero, es quien creó nuestro mito fundacional y sobre esa cuestión reflexiona en ese libro breve que invito a leer de 100 páginas. Lo vamos a buscar de todas maneras, o te invitaremos a conversar sobre ese libro particularmente. Muchas gracias. Que estés muy bien. Y nosotros nos vamos cerrando el jardín, la verja de madera jardín. Mañana nos vamos a encontrar de nuevo aquí a las 7 de la tarde, son las 8:04. Recuerda que nos acompaña Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl y ahorrar hoy puede marcar una diferencia real mañana con AFP Habitat. Contrata un plan APB y aprovecha al máximo los beneficios tributarios disponibles. Y no se olviden de la frase del final del Cándido de Voltaire, que algunas veces digo al final del programa: hay que cultivar el propio jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Christian Vanken la volverá a abrir de lunes a viernes a las 19 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.